Hay una pregunta básica que respalda, que justifica esta conversación. ¿Qué te falta por hacer? Sí, ahora que eres viejo, que eres vieja, ¿qué te falta por hacer? Esa pregunta se la hizo Ana Gallardo, que es artista visual, a quien visitamos hoy aquí en su estudio. Agradecemos muchísimo, Ana, que nos recibas y que hayas tenido como un eje de tu trabajo, entre muchas otras cosas, la pregunta ¿qué te falta por hacer? Y lo que eso ha producido de tu contacto con personas mayores. Bienvenida, muchas gracias. Y cuéntanos, por favor, esta idea y este trabajo que has realizado. Sí, en realidad la primera pregunta fue ¿cómo se envejece? ¿Qué significa envejecer? ¿No? Comenzó cuando, con mis 45 años, tuve mi menopausia y entonces comprendí que empezaba a ser invisible. En el mundo del arte, por ejemplo, las artistas de 50 años empiezan a desaparecer de la escena, a no tener trabajo, ¿no? Empieza a no ser interesante lo que estamos proponiendo. Entonces, como en ese momento empecé a pensar qué herramientas tenía yo para entender esos procesos. Como soy de una generación que creyó que el arte cambiaba el mundo, siempre he trabajado en mi práctica he intentado dar visibilidad y reflexionar sobre la violencia de género. En ese momento comencé a trabajar en lo que yo creo que significa la violencia en el envejecer. El proceso fue, en una primera instancia, pensar un lugar para vivir cuando seamos viejos. Armamos una serie de encuentros con unos amigos pensando que ese lugar podía ser posible. Hay un montón de gente de esto. En este momento hay varias comunidades de amigos que deciden comprar un terreno, irse a un campo y armar su casita y vivir ahí. El encuentro entre nosotros fue que eso iba a ser imposible, primero porque no nos gusta a todos vivir en el campo. Yo soy citadina, a mí no me voy a ir yo voy a vivir siempre en la ciudad. Dentro de una ciudad no íbamos a encontrar un espacio donde todos viviéramos. Entonces empezamos a pensar en tomar distintos espacios públicos que fueran nuestros espacios en común. Las terrazas de las casas, los terrenos baldíos. Cómo hacer conductos, con mi hermano el arquitecto, pensamos en cómo hacer conductos por todos estos espacios en la ciudad que fueran los espacios de nuestro lugar de la vejez, donde ocurrieran actividades públicas que incluso en algunos fueran como con salario. Entonces apareció como resultado eso, que en realidad lo que era importante ahí era el trabajo, nuestras actividades, qué queríamos hacer, qué habíamos hecho a lo largo de la vida o qué hace la gente, ¿no? Porque en realidad yo estoy haciendo lo que siempre quise hacer, pero la mayoría de las mujeres, sobre todo, no han hecho lo que han querido hacer. Entonces empezó a tomar un gran protagonismo la idea de trabajar y darle jerarquía a esos trabajos que son de los deseos frustrados, a la frustración. Darle jerarquía a la frustración. Y esa frustración convertirla en un poder, ¿no? En ese poder que era, bueno, yo ahora, después de mayor, puedo hacer lo que quiero. Quiero bailar y bailo. Y nosotros pensamos, no es ir a tomar clases con nadie de aprender a bailar. Nosotros tenemos la capacidad suficiente y la autoridad suficiente que nos la ha dado la vida para bailar como quiero. Porque incluso dar autoridad a ese saber que hay, se pinta así, se baila así, se canta así, se dice así, eso ha sido también lo que nos impidió o impidió a generaciones enteras de hacer lo que querían. Exactamente. Y esa es la voz del patriarcado. Cómo se vive, cómo se sabe, cómo se aprende, cómo se estudia. Cómo debe ser mujer, cómo debe ser hombre, Totalmente. como todo eso, ¿no? Y ahora está también en cómo debemos ser los viejos, ¿eh? Cómo debemos ser las viejas. Totalmente. De ahí que tu propuesta me pareciera muy atractiva, porque si yo en este momento de la vida quisiera pintar o cantar o bailar, tengo la libertad para hacerlo y eso es lo que tú has estado generando con tu trabajo. Lo que empecé a hacer entonces, como si ese lugar para vivir se transformó en lo que yo llamo ahora escuela de envejecer. Y entonces me propuse buscar maestras
sobre todo mujeres. He trabajado con algunos hombres, pero he decidido a lo largo del tiempo que no quiero trabajar con hombres, quiero trabajar solamente con mujeres o con la diversidad, ¿no? Sí. Empecé a buscar en distintos proyectos, además artísticos, porque casi todo está centrado en esto, ¿no? Que me invitan, por ejemplo, el Museo Jumex me invitó a hacer unas piezas performáticas en su plaza del museo, y desde ahí yo empiezo a buscar estas personas con las que tomo contacto y armamos esta pequeña escuela, ¿no? Donde cada una tiene, o sea, primero me contacto con ellas, trabajamos un tiempo anterior, unos 2 o 3 meses en situaciones íntimas, donde en relatos entre ellas y yo aparecen esas cuestiones que son, pero la verdad que yo quería ser cantante. Bueno, pero ahora me tengo que poner a estudiar. ¿Y por qué te vas a poner a estudiar? ¿Quién te dice que tu voz y tu manera de cantar a ver, vamos a ver cómo cantas. Claro, canta. Entonces un poco ese es como el trabajo que me interesa hacer desde el mundo del arte. Empoderar a estas mujeres, empoderarnos y armar estos talleres públicos donde ellas enseñan a hacer lo que saben o lo que quieren o los deseos simplemente, ¿no? ¿Qué resultados hubo de esta experiencia? Bueno, en general lo más importante que ocurre es a ellas, ¿no? Después del contacto con el público pasan otras cosas que eso es efímero. Pero a cada una de ellas sí realmente las vuelve como más conscientes y empoderadas de lo que sí hacen o quisieran hacer, ¿no? Como a mí mi sueño sería hacer una escuela pública verdaderamente. Creo que los gobiernos tendrían que destinar parte de los sueldos a que exista una escuela pública donde los maestros sean los adultos. Hay un montón de funciones que nosotros podemos cumplir. Todas las escuelas tendrían que estar atravesadas por la educación artística, ¿no? Eso seguro. Y sí, estoy convencida de que más allá de la práctica y la carrera del artista, el arte es una herramienta de salud. Estoy convencida de eso. Qué bonito. Es re necesario. Después cada uno lo convierte en lo que quiere, ¿no? Si quiero, o sea, yo he querido hacer una carrera artística, pero también entiendo que hago terapia y que a mí mi práctica me salvó la vida, ¿no? Me ha cambiado la vida y me la cambia, y si yo no atravesara mi vejez a través de mi práctica, no sé, cada vez que estaba muy deprimida intentando ser otra cosa. Hablas también en alguno de tus textos de la violencia que se ejerce contra el envejecimiento en sí, y hablas de discriminación, hablas de soledad, hablas de rigor en esta etapa de la vida. Compártenos el arte, cómo nos ayuda y cómo estás enfrentándolo tú a nivel personal. En realidad no es agradable los adultos mayores con los adultos mayores solos y aislados. Eso me parece violento. Creer que los adultos mayores tienen que estar solos o haciendo las cosas solos o para adultos mayores, me parece que es violencia, discrimina. El problema es que lo llegamos a creer, Ana. Yo introyecto, yo meto en lo más profundo de mis pensamientos, de mi cerebro, esas ideas. Y con esas ideas empiezo a enfrentar mi vejez. Comentábamos, le platico un poquito al público, comentábamos antes de empezar la conversación de qué era violencia y qué no era violencia. Y entonces yo te decía, nos han enseñado a que esta es una etapa terrible, de muerte. Pues la muerte siempre está con nosotros. ¿Cuántos jóvenes no murieron en los primeros años, ¿no? ¿Cuánta gente murió muy joven? Entonces la muerte siempre está con nosotros. Pero lo primero que tenemos que celebrar es que ya llegamos hasta acá y no nos morimos. Y hoy puedo hacer, que es lo que me encanta que me propongas y que me parece un tanto disruptivo, que digas, ¿tú qué quieres ser? ¿Pintor? ¿Tú qué quieres ser? ¿Bailarina? ¿Tú qué quieres ser? ¿Cocinera? ¿Tú? ¿No? Cada quien lo que quiere ser, justamente para realizar lo que me falta en esta etapa. Me encanta el sentimiento que me da la pieza de revancha, de venganza,
de venganza social. Ajá, o sea, a ver. ¿saben qué? No pude y ahora lo voy a hacer aunque no quiera. No seas ridícula, madrecita. Sí, soy ridícula. Claro que sí. Soy ridícula. Y si me, o sea, hago lo que quiero, o sea, y lo puedo hacer porque para eso he vivido como no he querido vivir, como no me dejaron vivir o no pude ni me educaron, como sea, ¿no? O sea, para mí también es una discusión con mi propio sistema, que determina que artistas viejas no pueden, nadie las mira, ¿no? Empezamos a desaparecer, ya te digo, a los 50. Entonces, es una batalla, estoy discutiendo también con mi propia gente. Fuera de este ámbito, nunca he logrado tener... nunca he desarrollado socialmente el trabajo. Siempre aspiro a que eso pudiera suceder. Pues nosotros nos vamos después de esta conversación con esta artista visual que me gustaría muchísimo nos dejara dando vueltas un poco en la cabeza con la idea de ¿qué vamos a hacer aquí en México? En España salieron los viejos y las viejas a tomar las calles. En Argentina tenemos un ejemplo sensacional. ¿Qué vamos a hacer las mujeres después de esta conversación con Ana Gallardo aquí en México? Porque hemos ayudado a construir este país, porque hemos ayudado a educar mal que bien la gente que está ahora construyendo este país. ¿Qué lugar nos merecemos en este recorrido de la historia? Un tema muy importante que teníamos que plantear aquí en nuestro programa en Canal 11, Aprender a Envejecer. Hasta la próxima.